Y bueno, gracias a la asociación que me abra en este espacio para compartir con ustedes y dar una breve y espero que útil actualización de la situación económica del país. Voy a hablar de 5 temas principalmente. El primero tiene que ver con la inflación, el segundo con la política monetaria, el tercero con la actividad económica. No puede escapar un comentario sobre el mercado cambiario, que a todos nos llama la atención y sorprende. Y finalmente, algunas consideraciones sobre factores de riesgo que considero debemos mantener en mente en esta coyuntura que estamos pasando, ¿no? En el análisis van a ver que indistintamente, no indistintamente, pero hablo eh, igual de la economía mexicana que de la economía de Estados Unidos. Y esto obedece pues, a la realidad de que México pues, hoy forma parte del mercado de Norteamérica. Y lo que sucede en Estados Unidos, en menor medida en Canadá, es especialmente relevante para nuestro desempeño y la materialización de oportunidades. Entonces verán que hablo mucho también de Estados Unidos y es por este motivo. Y bueno, en tanto en México no, en mi opinión personal, en tanto en México no hagamos un poco mejor la tarea respecto de fortalecer los elementos o los motores internos del desarrollo y del crecimiento, pues seremos relativamente mucho más dependientes del desempeño que tengamos en la parte externa de la economía. Hoy por hoy los componentes, y lo vamos a ver más adelante, los componentes domésticos del ingreso, del Producto Interno Bruto, pues son relativamente débiles, ¿no? Y esto se refleja en tasas de crecimiento que históricamente han sido bajas. Y en 2 elementos o 3 elementos que han llamado la atención y que ya he comentado en este foro en ocasiones anteriores. Uno, una inversión doméstica nacional por debajo de lo que necesita el país. Segundo, un consumo que, que si no fuera por las remesas y porque el sector laboral se ha comportado bien, sería más débil aún, pero en realidad yo creo que seguimos teniendo costos en términos de pérdida de oportunidades. Y finalmente creo que la contribución del gobierno con su gasto de consumo y su gasto de inversión es necesario que sea mayor, pero más aún que sea de alta calidad, ¿no? Por supuesto, manteniendo los equilibrios, cosa que ha hecho hasta la fecha. Entonces, con este antecedente empezaría con el tema de la inflación y aquí haría una revisión rápida de los antecedentes del proceso inflacionario que tenemos. Yo diría que van en una parte incluso previos a la pandemia del COVID. Eh, si recuerdan, las tensiones comerciales y políticas de Estados Unidos con algunos socios comerciales, especialmente con China, empezaron antes del COVID y ahí empezó a haber una serie de procesos de cambio y de apreciaciones estratégicas respecto del rol de China como gran proveedor de bienes, servicios y materias primas. Esas tensiones comerciales no se quedan solamente en China. Nosotros vivimos y sufrimos algunas amenazas importantes de las que luego no se quiere uno acordar mucho y no abordaré sobre ellas, ¿no? Pero bueno, esas tensiones comerciales son el antecedente de un cambio estructural bien importante que luego se acelera con el COVID y que tiene que ver con el rol de China y su relación con el occidente. El segundo elemento previo al COVID tiene que ver con la forma en que se atendió la crisis del 2008, la gran crisis financiera, como se le denomina. Y si recordarán, a partir de esa crisis, la respuesta de política económica fue de un relajamiento importante de la política monetaria y buscar una recuperación a través de tasas bajas y suficiente liquidez en los mercados. En realidad, cuando empezaba a plantearse la reversión de esta política que atendía esa crisis de 10 años antes, es cuando se sobreviene la crisis del COVID. Entonces,
Con esto quiero decir que la inflación no es solamente propiciada por los eventos recientes de los últimos 2 o 3 años, sino que viene aún de antes. Luego viene la historia del COVID, que conocemos todos, todos muy bien, el COVID y la necesidad de cierre que supuso para atender los temas de salud a nivel nacional y a nivel internacional, pues produjo el cierre de fábricas y de negocios. Esto nos llevó a una menor producción, pero también a un menor consumo. Era necesario consumir menos cuando no salía uno de casa. Con la menor producción y menor demanda de productos, se empezó a trastocar aún más las cadenas de suministro. Y no hay que olvidar que la economía mundial había avanzado y se había desarrollado los últimos 30 años en una lógica de globalización en el que se aprovechaba la especialización de ciertos jugadores en la producción de bienes, servicios y materias primas, en el que se aprovechaban ventajas de costo, en el que también se aprovechaban las potencialidades y las capacidades de transporte a nivel internacional, y se desarrollaron más sistemas logísticos muy eficientes para poder entregar en tiempo suministros y para manejar inventarios de manera súper eficiente. Entonces, la pandemia viene cuando se coronaba, diría yo, de alguna manera, este proceso de alta globalización de los procesos económicos y del comercio a nivel internacional. Ello para decir que no fue menor el impacto de este cambio, sino que sí provocó una serie de complicaciones muy relevantes que hemos vivido todos. Luego vinieron los necesarios efectos también en el transporte de mercancías como una actividad económica más. Sufrió cierres y dificultades para funcionar con eficiencia. Los puertos y los barcos no funcionaban como usualmente lo hacían. Había problemas para movilizar mercancías, no solamente en los trayectos marítimos, sino inclusive dentro de los propios puertos. Había dificultades de insuficiencia de camiones, de personal que pudieran hacer un manejo eficiente y eficientemente de la logística en tierra. Con esto se trastocó todo el tema del just on time, es decir, la entrega a tiempo para que asegurara los procesos de producción. Y bueno, vimos cómo los costos de transportación se fueron al cielo, ¿no? Ello, además de las decisiones de política económica norteamericana respecto del rol de China como abastecedor importante de la economía mundial y con las dificultades de producción y abastecimiento, los costos fueron un elemento adicional que aceleraron los procesos de cambio hacia repensar estratégicamente sobre cómo deben de plantearse las cadenas de suministro y las capacidades de abastecimiento para la producción. Y para terminar, pues vinieron los conflictos geopolíticos, particularmente me refiero a la invasión de Rusia a Ucrania, y esto pues, hizo evidente la enorme dependencia que tiene Europa de la energía que proviene de Rusia y de la enorme dependencia que tiene el mundo también en términos de productos y mercancías, principalmente alimentos, tanto de Rusia como de Ucrania. Entonces esto complicó aún más las condiciones de suministro, pero también la escasez relativa de bienes que alimentó el proceso inflacionario. En este contexto es que viene la respuesta económica para atender la crisis que se derivó de la pandemia del COVID. Y aquí la historia la conocemos bien, políticas monetarias muy restrictivas, las tasas de interés han venido incrementándose, lo vamos a ver más adelante, pero a veces se nos olvida que también la política monetaria tiene otra herramienta importante que es el quantitative easing, que le han llamado de esta manera, y que no es más que la capacidad y herramienta que tienen los bancos centrales de intervenir en los mercados de bonos, comprando y vendiendo títulos, y al hacerlo inyectan o retiran liquidez del sistema económico. Entonces, si bien en la etapa previa, después de la crisis financiera, hubo un quantitative easing, pues durante la pandemia se profundizó aún más. Las tasas bajaron de manera importante y los balances de los bancos centrales crecieron enormemente, compraron muchos bonos, al comprarlos inyectaron recursos muy importantes a las economías y a los sistemas financieros.
Y finalmente algunos países, principalmente los desarrollados y algunos en desarrollo, no el caso de México, aplicaron políticas fiscales que apoyaron a los negocios y a las familias en esta condición de reducción en las actividades económicas, imposibilidad de generar ingresos y negocio. Esto sobre la inflación y sobre inflación yo haría un par de apuntamientos a nivel de consideración relevante o estratégica. Uno, que en este contexto se aceleraron algunos procesos estructurales muy profundos que hoy vivimos y que seguirán siendo un proceso relevante para los negocios. Uno, el advenimiento y utilización cada vez más generalizada de tecnologías digitales. Esto es generalizado en todas las industrias y en prácticamente todas las actividades de los negocios. La segunda gran tendencia y cambio relevante tiene que ver con la globalización. De hecho, inicia un proceso que se ha denominado de desglobalización. Es decir, se han retirado una serie de arreglos comerciales y económicos prevalecientes durante los últimos 30 años para reubicar estas capacidades de procesamiento y de abastecimiento a nivel internacional. Esto es relevante porque da marcha atrás a un proceso de especialización y porque da marcha atrás al aprovechamiento de economías de escala. En la medida en que se concentraba la producción y abastecimientos en ciertos lugares y en ciertas empresas, podía tenerse una ventaja de costos unitarios menores en la producción que luego se materializaban en la eficiencia, en precios y en los procesos de innovación a nivel internacional. Entonces, se da de alguna manera parcialmente marcha atrás a estos beneficios que nos había entregado la globalización en materia de especialización y economías de escala. En realidad, a la preocupación gubernamental se vino también una reconsideración de los negocios respecto de estratégicamente no tener concentrados sus suministros en un solo lugar y en un solo proveedor. Y además de retirar mucho de esta capacidad de Asia, ¿no? Y en esto, bueno, pues México ha sido un gran beneficiado, ¿no? El tercer efecto tiene que ver precisamente con esta relocalización que supone la desglobalización. Estos tres factores me parece que seguirán jugando un papel muy importante y bueno, en el sector automotriz lo hemos vivido y lo estamos experimentando de manera muy clara y relevante en la producción y en la capacidad de exportación y en las inversiones en capacidades de producción dentro del país. La segunda consideración sobre la inflación que quiero hacer es que desde finales del 2021 vivimos en un entorno inflacionario y que este entorno inflacionario tiene características distintas a cómo habíamos vivido fenómenos o episodios inflacionarios en el pasado. Uno, esta vez la inflación ha sido un fenómeno global, es decir, no ha habido país que se haya escapado de esta presión sobre los precios. Habrá alguno por ahí que tenga, digamos, un ciclo económico distinto al resto del mundo, pero en general ha sido un fenómeno global que ha afectado a todos y ha puesto a todos los bancos centrales en una posición de aplicar políticas restrictivas. Y en esta ocasión, una característica bien interesante es que los procesos de presión sobre los precios no vienen solamente de un crecimiento de la demanda, sino que en buena medida, como lo platicamos anteriormente, obedece también a que a un determinado nivel de demanda las capacidades de producción fueron insuficientes para poder entregar la oferta necesaria. Entonces, igual crecen los precios cuando hay demanda excesiva que cuando a un mismo nivel de demanda hay menos oferta disponible. Los precios responden a la escasez relativa de los bienes y algo bien relevante en esta crisis es que la escasez relativa se explica también por una menor oferta de productos a nivel internacional. Esto ha tenido otras implicaciones, no voy a entrar a detalle, pero la efectividad de la política monetaria no es la misma cuando los problemas provienen de oferta, es decir, la restricción monetaria no afecta directamente
a la oferta de ninguna manera, pero además, para ser efectiva, pues requiere, digamos, de una dosis muy alta que puede representar riesgos, ya que la política monetaria afecta principalmente la demanda agregada mediante el incremento de tasas, la reducción de liquidez, de tal manera que las herramientas de política que se disponen tienen una efectividad distinta, menor, en condiciones como las que estamos viviendo. Entonces, son las consideraciones sobre el tema de inflación. Pasemos a política monetaria y al combate de este proceso inflacionario, entendido como un proceso de aumento sostenido en los precios, ¿no? Que no se detiene fácilmente. Como hemos comentado, todos los bancos centrales han aplicado medidas restrictivas y esto ha supuesto que las tasas de interés se incrementen de manera notable, ¿no? El crédito se ha encarecido, los costos financieros son mayores para las empresas, para los consumidores, pero también para los gobiernos. Los gobiernos, especialmente aquellos que aplicaron políticas fiscales agresivas de apoyo a los negocios y a las familias, incrementaron de manera importante sus niveles de endeudamiento y sin duda, digamos, con tasas más altas, también los costos financieros para los gobiernos se han elevado, presionando, por supuesto, los déficits fiscales. Y los niveles de endeudamiento que estos tienen. Aquí cabe aclarar que México no jugó igual que nuestros socios comerciales ni que la mayor parte de los países. México determinó no apoyar con políticas fiscales la crisis y eso tiene la gran ventaja de que no tenemos unas finanzas, de que no tenemos finanzas públicas con problemas, si en realidad son sanas y están en equilibrio. Y que en esa misma medida no han afectado los niveles de endeudamiento público y que por lo mismo las presiones financieras son menores que en muchos otros países. El costo lo conocemos bien, tiene que ver con una recuperación que ha tomado más tiempo, que finalmente apenas este año recuperamos los niveles de Producto Interno Bruto que teníamos previos a la crisis del COVID, pero que aún estamos lejos de recuperar los niveles de PIB per cápita y el nivel de ingreso medio de las personas que teníamos antes de la crisis. Ahí está digamos, los costos relativos de una política de esta naturaleza. Con la aplicación de estas políticas monetarias, también los factores que dieron origen a las presiones originales de la inflación han venido cediendo. Y se ha reducido, yo creo, sustancialmente la influencia del exceso de liquidez. Las transferencias que se hicieron a personas y familias pues ya se han venido terminando. Las cadenas de suministro se han venido restableciendo gradualmente. Y el conflicto en Europa continúa, pero ha habido una cierta normalización de los flujos comerciales de una u otra forma. En este contexto, pues ha habido, y podemos decirlo, pues un avance bien importante en el control de la inflación. Sin embargo, parece que estos esfuerzos son todavía insuficientes, toda vez que estamos aún lejos de las tasas de inflación objetivo de los bancos. En México, por ejemplo, nuestra tasa de inflación se ubica en 5.06% en junio, pero el objetivo es de 3%. El avance es bien importante, venimos de 8.7% de inflación en agosto del año pasado. Pero bueno, del 5 actual al 3%, falta un trecho importante. Y igualmente en Estados Unidos, el control de inflación ha sido exitoso, de un máximo de 9.1% en junio del año pasado. En junio pasado fue del 3%, pero pues debe bajar la inflación a un 2%, y el Banco Central norteamericano ha sido muy claro al respecto. La inflación subyacente se mantiene alta y resistente a bajar. Si bien ya hay ciertos indicios de enfriamiento de las economías, ¿no? Sin embargo, a pesar de que baja el nivel de actividad económica un poco, el mercado laboral sigue sólido y el consumo sigue en niveles muy altos, tanto en México como en Estados Unidos. Ahorita lo vamos a abordar nuevamente. Sobre esta consideración de la política monetaria y el combate a la inflación, habría un tema para considerar
me parece relevante, y uno es que la historia no ha terminado, ¿no? La última milla, como se determina el esfuerzo último, puede representar importantes esfuerzos todavía y una desaceleración más pronunciada de la que esperamos. Eh, Creo que sigue la gran duda si es posible un soft landing, es decir, un control de la inflación sin mayor impacto o recesión, o si finalmente tendremos que sufrir alguna recesión y de qué tamaño podrá ser. Creo que esa incertidumbre continúa y hay que actuar en consecuencia con, digamos, con medidas prudenciales en los negocios. En junio la Fed de los Estados Unidos hizo pausa al incremento de su tasa de interés, luego de 10 incrementos consecutivos, muchos de 25 puntos base y algunos inclusive de medio punto porcentual. Sin embargo, ha sido muy claro en el contexto del rally de las bolsas en Estados Unidos que aún espera más incrementos de la tasa de referencia antes de que termine el año. Y estos pudieran ser hasta 2 incrementos adicionales, lo cual llevaría a la tasa a un 5.5 o un 5.75% allá. En México, Banxico ya dio señales de que va a detener sus incrementos, que va a mantener la tasa en 11.25, pero dio la señal muy clara de que esta tasa se mantendrá por el tiempo que sea necesario, un tiempo indeterminado, hasta en tanto no existan elementos suficientes que permitan tranquilidad respecto del control del proceso inflacionario. Entonces, podemos esperar en esta medida que la política monetaria restrictiva, si bien no se haga necesariamente más restrictiva en México, sí va a seguir siendo restrictiva y fuerte durante algún tiempo más, ¿no? Y esto lleva a la conclusión de que el ciclo de bajas en las tasas de interés se ve aún lejos. No podemos esperar que pronto veamos disminuciones de tasas de interés, ¿no? No hay que olvidar que la política monetaria actúa con efectos rezagados y que muchas de las decisiones de política monetaria que se han tomado en México y en Estados Unidos están aún en marcha y no han tenido un efecto pleno sobre la economía. El último incremento de tasas de interés tendrá impacto en los siguientes 3 a 6 meses. No tiene un impacto inmediato que permita medirse y controlarse tan fácilmente. Entonces, no olvidemos esto porque puede venir todavía pues, un apretón económico mayor al que estamos viendo respecto del año pasado, ¿no? Y no olvidemos también que existe esta otra herramienta de política económica que lo constituye la compra y venta de bonos en el mercado. Y desde hace ya algunos meses, un año y medio, la Fed de Estados Unidos revirtió su política de quantitative easing a uno de quantitative tightening. Es decir, es de apretamiento también de las condiciones de liquidez en los mercados al evitar que regrese, al retirar, perdón, más bien, al retirar liquidez de los mercados de todos estos bonos que ha adquirido. 4 consideraciones que pueden ayudar a entender por qué el proceso inflacionario no cede, ¿no? Independientemente de las consideraciones de que si la inflación subyacente o la inflación general. Creo que hay un tema bien conocido en economía que se le denomina la espiral salarios-precios, y este es digamos, un proceso en el que los salarios buscan alcanzar siempre el incremento de precios y no perder capacidad de compra, y al incrementarse los salarios se incrementan los precios y entramos en un proceso inercial que es difícil romper. El otro espiral del que se habla en la literatura actual, y no es común verlo, es el espiral precios-precios. Y aquí se habla crecientemente en algunos medios que en un entorno de inflación generalizada las empresas encuentran una oportunidad interesante para incrementar sus precios y aumentar sus márgenes de ganancia.
Y hay indicadores bien interesantes al respecto cuando se mide la contribución, por ejemplo, de las utilidades de las empresas en Estados Unidos al Producto Interno Bruto, al ingreso nacional, versus la contribución del pago en compensaciones y salarios. Y en los últimos 2, 3 años, el componente relacionado con las utilidades ha crecido al tiempo que el de los salarios ha disminuido. Eh, Sin embargo, creo que el entorno general de restricción económica y desaceleración irá dando mucho menos elementos y capacidad a las empresas de trasladar costos y menos aún de mantener niveles altos de utilidad hacia adelante. Entonces, este concepto es interesante mantenerlo a vista, ¿no? El otro elemento que hay que analizar es el de la liquidez y la capacidad de demanda. Creo que los efectos del exceso de liquidez que vivimos en los últimos años sigue presente. Sigue presente porque hay empleo alto, porque hay salarios que han crecido y porque el ahorro que se produjo a partir de las transferencias del 2000 y 2001, 2020 y 2021, eh, junto con el menor gasto de las familias durante la pandemia, pues siguen dando capacidad de compra y es lo que mantiene los niveles de consumo altos. Estos se irán reduciendo y iremos viendo necesariamente un debilitamiento del mercado laboral, esperemos que no mucho, y del propio consumo. Y finalmente, pues ha habido una recuperación insuficiente de la oferta de bienes y servicios e insumos. Eh, la relocalización es un proceso en marcha y las capacidades de producción no se han sustituido al 100%. Y la demanda, por otro lado, en ciertas industrias, pues se ha recuperado y ha crecido. Entonces, tenemos una oferta que no acaba de recuperarse y tenemos una demanda que sigue empujando hacia arriba. Entonces, estos 4 elementos siguen explicando el comportamiento de los precios en la actividad económica. Algunas consideraciones rápidas sobre la actividad económica. Sorprende mucho a muchos, entre ellos a mí mismo, pues que la reducción de la inflación se haya podido lograr sin mayores impactos sobre la economía. Sí, el mercado laboral sigue muy sólido tanto en México como en Estados Unidos. Las tasas de desempleo en los dos países están a niveles históricamente bajos. Incluso en Estados Unidos, que tienen muchos indicadores, los salarios promedio por hora se han incrementado. Y la tasa de desempleo en Estados Unidos se redujo inclusive de 3.7 a 3.6 en junio. Y por otro lado se mantiene también un consumo fuerte en los dos países, ¿no? En Estados Unidos explicado por los niveles de empleo, por los salarios y las transferencias, y en México por el empleo, creo que en menor medida por los salarios, pero sí de manera importante por las remesas. Las remesas se traducen en consumo y estas, como sabemos todos, no solamente alimentan el mercado cambiario, sino también dan capacidad de compra a quienes los reciben. Entonces, sí sorprende mucho que la economía no haya resentido el apretón monetario tan fuerte como lo representa subir la tasa en Estados Unidos de casi un 0% al 5%, y en México pues, que estaríamos entre 5% al 12%. La verdad es que son ajustes muy fuertes y es muy sorprendente que la economía esté siendo tan resistente, ¿no? La economía en México va bastante bien. La verdad es que el PIB al primer trimestre del año, que reveló el INEGI hace unas semanas, muestra un crecimiento robusto de 3.7% anual, es decir, comparado con el primer trimestre del año 2022. Los principales motores de la economía son el consumo privado, que creció 4.5%, y la inversión fija bruta, que creció 9.2%. Me parece que la inversión se explica, el crecimiento de la inversión se explica principalmente por el proceso de relocalización. El nearshoring sí está sucediendo a pesar de las señales encontradas que México manda a la inversión. Y esto está suponiendo crecimiento de la inversión y de la entrada de recursos.
El consumo de gobierno aporta poco, en realidad crece muy poquito y creo que es muy poco efectivo en la calidad del mismo. El sector externo es bien sólido gracias al TEMEC. El sector automotriz es un súper buen ejemplo del desempeño del sector externo de la economía mexicana. Sin embargo, las exportaciones registran una reducción de 1.4% en comparación con el año anterior. Y esto como resultado de la menor actividad económica de este año en Estados Unidos versus el año pasado, y un tipo de cambio apreciado. Al final entraremos al tema del tipo de cambio. Y por su parte, la importación de bienes y servicios creció 9.5% en el primer trimestre comparado con un año antes, y esto lo explica fundamentalmente el abaratamiento de los productos del extranjero por la fortaleza del tipo de cambio. El otro tema que llama la atención es que la política fiscal no ha sido armónica en relación con el planteamiento de política monetaria. Es decir, la política fiscal ha sido expansiva, la política fiscal no ha sido restrictiva y no ha apoyado los esfuerzos monetarios para reducir la presión sobre los precios, ¿no? En Estados Unidos, la política de gasto no ha sido restrictiva, el gasto público es alto. De hecho, tuvieron que negociar recientemente los techos de endeudamiento en Estados Unidos y finalmente lograron algunas concesiones del gobierno para reducir en el futuro el gasto, ¿no? Y, y, y bueno, lo que sí está haciendo bien Estados Unidos, en mi opinión, son el planteamiento de mediano y largo plazo de sus políticas de inversión, tanto en infraestructura como en temas industriales que suponen incentivar la localización de ciertos productos, de la producción de ciertos productos y bienes en Estados Unidos o en Norteamérica. Con esto podemos concluir que ha habido un buen desempeño económico, cuando menos mejor al esperado. No podemos perder de vista que hay principalmente factores externos y coyunturales en lo que sucede en México. Uno es la fortaleza del sector externo gracias al Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá, en donde México se consolida como un jugador bien importante en el comercio internacional, y en la reubicación en México de cadenas de suministro y capacidades de producción. Creo que ahí somos beneficiarios de procesos que están ajenos a nosotros. Lo que es lamentable es que no estemos haciendo más en materia de inversión de infraestructura, por ejemplo, para impulsar aún más estos procesos de inversión. Lo que sí ha hecho bien el gobierno, con las implicaciones de crecimiento que ya mencionamos, es mantener los equilibrios en las principales variables macroeconómicas. Esto nos lleva a considerar que hace falta seguir trabajando en temas de confianza para incentivar más la inversión nacional y extranjera, que la inversión pública tiene que ser más rentable y tiene que detonar inversión, y es algo que no estamos entendiendo bien en este gobierno, y que la inversión y la productividad es la única manera para incrementar el potencial de crecimiento del país. Es decir, para dejar esta inercia de crecimiento de 1 o 2% en promedio anual durante los últimos 30 años, que es sin duda muy bajo. Falta robustecer el ingreso nacional y lograr un mercado interno mucho más robusto. Continuará, y esto es importante para los negocios, continuará un entorno de incertidumbre en cuanto a inflación y crecimiento. Los costos del financiamiento seguirán siendo altos, las tasas de interés no van a bajar pronto, y no hay que olvidar, lo he dicho varias veces, pero la economía se encuentra en un proceso de enfriamiento. Aun cuando ha habido mejoras en las perspectivas de crecimiento para este año, no hemos de perder de vista que la tendencia es más bien a un enfriamiento y que aún no ha concluido. En este sentido, las empresas y los negocios deben de cuidar sus estructuras de capital, sus fuentes de financiamiento y sus niveles de endeudamiento. Y aun cuando no se descarta un soft landing, creo que todavía es muy pronto para cantar victoria, ¿no? He leído por ahí a gente que dice que es demasiado bueno y positivo lo que hemos visto en términos de control inflacionario para ser cierto en términos de actividad económica. Una consideración final ya sobre el mercado cambiario. Me parece que el tipo de cambio, por todo lo comentado anteriormente, ahorita lo
lo resumo de nuevo, podrá mantener su nivel apreciado por debajo de los 17 pesos en los próximos meses. Y esto será así en tanto prevalezcan condiciones en el mercado, tanto de oferta como de demanda, que han explicado los niveles actuales. Y aquí me refiero al nivel altísimo de las remesas, al buen desempeño del turismo, a las inversiones por nearshoring que se están dando a pesar, digamos, de las señales negativas para la inversión que hemos dado como país. Y de manera bien importante también al amplio diferencial entre las tasas de interés en México y en Estados Unidos. En México estamos pagando 6 puntos porcentuales más de tasa que en Estados Unidos, y esto pues representa digamos, un imán para inversiones de portafolio muy fuertes. Mientras prevalezcan estos 4 elementos, seguirá habiendo factores que mantengan el tipo de cambio en los niveles actuales de 16.75 el día de hoy. Así estaba el tipo de cambio en el 2015. De ese tamaño es la apreciación. En mi opinión, no hay espacio para que Banco de México reduzca tasas. No sé si lo vaya a hacer. Y creo que el impacto sería marginal sobre la economía, y seguiría con un diferencial importante, siendo capaz de traer inversión extranjera de portafolio, y el tipo de cambio no se depreciaría mucho, ¿no? Las tasas actuales a este nivel de 11.25 son muy restrictivos. No hay que olvidar que además que nosotros subimos las tasas antes que los norteamericanos, lo cual hace ver que los costos hacia adelante pueden ser importantes. Y hay un tema bien importante, y es que un tipo de cambio apreciado, y esto habrá que ver en qué tiempo se da estos ajustes, pero ya lo estamos viendo en los indicadores económicos que les daba. Cuando el tipo de cambio se aprecia, las exportaciones se hacen caras y se demandan menos exportaciones de México, y se abaratan las importaciones, lo cual nos permite comprar más productos del extranjero. Esto en un proceso económico debería llevar a un deterioro de la balanza comercial. Y este mismo proceso que afectaría la entrada de divisas es el que debería de llevar el tipo de cambio a los niveles naturales que requiere la economía, ¿no? Pero ya estamos viendo en el sector externo que la balanza comercial no es igual de fuerte, y que las exportaciones tienen un crecimiento menor a lo que deberíamos de ver. Entonces yo creo que hacia adelante los factores de riesgo principales se refieren a este tipo de cambio fuerte, a los riesgos políticos y de gobernabilidad en México. Hay temas de geopolítica internacional relacionados con Rusia, con Ucrania, pero también con lo que está sucediendo en la NATO y en el conflicto potencial China-Taiwán, y en general el conflicto China con el Occidente. Y finalmente, pues somos muy, muy dependientes de cómo se desempeña la economía de los Estados Unidos, y veamos si en esta ocasión la Fed tiene mejor tino que posterior a la pandemia en 2001 para modular la dosis de la política monetaria a tiempo y sin mayores impactos. Se critica mucho a la Fed que una vez terminada la pandemia tardó mucho en revertir las políticas laxas y empezar a incrementar las tasas de interés, y cuando lo quiso hacer ya el proceso inflacionario se había salido de las manos. Ahora pudiera estar en una disyuntiva similar, en cuanto a que si aprieta de más y sigue incrementando de más las tasas de interés, el impacto sobre la actividad económica puede llevar a la economía a una recesión. Esperemos que, si esto fuera el caso, sea leve, y a un debilitamiento del mercado laboral. Entonces veamos qué sucede. Creo que seguirán siendo tiempos de prudencia, que siempre debe haber prudencia, pero más en estos, ¿no? De prudencia en el manejo de los negocios y de seguimiento cercano de los indicadores económicos. En fin, yo aquí dejaría mi presentación, y espero que esta información les pueda ser de utilidad.